Y si te dijéramos que el objetivo de uno de los deportes más brutales del cine no era ganar, sino demostrar que el esfuerzo individual no sirve para nada. Esa es la pregunta que late en el corazón de Rollerball, la película de Norman Jewison de 1975. Y hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en los secretos que esconde, que son, mucho más extraños y fascinantes de lo que parecen a simple vista. Para quien no la tenga fresca, la premisa es sencilla y, la verdad, bastante escalofriante. Estamos en un futuro distópico, el año 2018, donde el mundo está gobernado por unas pocas corporaciones. Se supone que se han erradicado la guerra y la pobreza. Eso es. Pero a cambio de la libertad individual y para mantener a las masas entretenidas y, dóciles, se ha creado el rollerball. Un deporte salvaje que mezcla patinaje, motociclismo y una violencia extrema. Y en medio de esa arena tenemos a Jonathan Yee, que lo interpreta un James Caine en la cima de su carrera. Totalmente. Es la estrella indiscutible. Un ídolo tan inmenso que las mismas corporaciones que lo encumbraron ahora lo ven como una amenaza, ¿no? Como un clavo que sobresale. Le exigen que se retire, que desaparezca. ¿Y él? Se niega. Y es ahí donde el juego deja de ser un deporte y se convierte básicamente en una sentencia de muerte. Bien, vamos a desgranar esto, porque hay mucha tela que cortar. Empecemos por el origen de todo. Esta idea de un deporte ultraviolento no surge de la ciencia ficción más loca, sino de algo mucho más terrenal, ¿verdad? Completamente. El autor del relato original en el que se basa la peli, William Harrison, contó que la inspiración le vino de golpe un día mientras daba clases en la Universidad de Arkansas. ¿Ah, sí? Sí, vio estallar una pelea multitudinaria en un partido de baloncesto universitario y se quedó fascinado y a la vez horrorizado por la energía del público, por esa sed de confrontación. Claro. Se preguntó, ¿qué pasaría si canalizamos esto en algo oficial? O sea que la semilla es una simple trifulca universitaria. Lo que me parece increíble es cómo el director Norman Jewison conecta con esa idea de inmediato. No le parece una exageración, sino un reflejo de algo que él mismo ya estaba viendo. Exacto, es una conexión asombrosa. Jewison contó en varias entrevistas que él había visto exactamente lo mismo, pero en el hockey sobre hielo profesional. Ah, en el hockey. Recordaba un partido entre los Boston Bruins y los Philadelphia Flyers, donde la pelea fue tan brutal que el hielo acabó manchado de sangre, mientras 16.000 personas de pie aullaban pidiendo más. ¡Qué barbaridad! Vio ese mismo fervor en los campos de fútbol en Inglaterra. Ambos, escritor y director, entendieron que la sociedad tenía una agresividad latente y que el deporte podía ser la válvula de escape perfecta, o la herramienta de control ideal. Y para visualizar ese futuro controlado, Jewison toma una decisión que define toda la película. Rechaza los platos de Hollywood. No quiere naves espaciales ni coches voladores. Quiere un futuro que se sienta frío, corporativo y, sobre todo, real. Y lo encuentra en Múnich. Esta elección es una genialidad. La sede de la Corporación de Energía, esa entidad todopoderosa que maneja la vida de Jonathan. Sí. Es en realidad la sede mundial de BMW. Un edificio diseñado por Karl Schwanzer que se había inaugurado para los Juegos Olímpicos del 72, con esa estructura de 4 cilindros, representaba la cúspide de la arquitectura corporativa moderna. Limpia, eficiente, imponente y completamente deshumanizada. ¿Y qué tuvieron que hacer para transformarlo? Porque en la película se siente como un lugar de otro mundo. Pues aquí está lo brillante. Casi nada. ¿En serio? Simplemente quitaron los logos de BMW y los sustituyeron por unos sencillos círculos naranjas, el símbolo de la corporación en la película. No necesitaron más. Estaban diciendo que el rostro de la distopía no es un monstruo, es la fachada de una multinacional. Es una crítica brutal. Directísima a la idea de que el progreso corporativo es inherentemente bueno. Y esa herencia olímpica también se extiende a la propia arena de juego, al estadio. Claro, el Rudi Settmayer Halle, que también se construyó para el baloncesto en los Juegos del 72, se convirtió en el Coliseo de Rollerball. O sea, que todo venía de ahí. Fue una elección puramente funcional, pero que resultó perfecta. Era uno de los poquísimos recintos en el mundo en esa época que tenía la estructura circular necesaria para construir una pista de madera peraltada de 360 grados. Fíjate. Y fue diseñada, por cierto, por un arquitecto real de velódromos olímpicos, Herbert Schurman. Querían que hasta el último detalle del deporte fuera creíble. Vale, tienes el escenario perfecto. Ahora necesitas a la gente que se va a jugar la vida en él. Y la elección de James Caan no fue solo por su cara conocida. Entiendo que su físico fue determinante. Fue crucial.
Jewison necesitaba un actor que no solo pareciera un atleta, sino que pudiera moverse como tal. Claro. Alguien que el público se creyera capaz de patinar a toda velocidad y colgarse de una moto sin que pareciera un doble. Caan venía de interpretar a un jugador de fútbol americano en la película Brian's Song y estaba en una forma física espectacular. Era la elección perfecta. Pero una cosa es estar en forma y otra muy distinta es jugar a rollerball. El entrenamiento tuvo que ser una locura. Fue una auténtica pesadilla. Caan, el resto de actores principales y todo el equipo de especialistas se sometieron a lo que ellos llamaban un bootcamp de 4 meses. ¿4 meses? 7 días a la semana aprendiendo a patinar, a caer, a moverse en esa pista. Pero claro, entrenaron en una pista normal en Estados Unidos. Y al llegar a Múnich... Cuando llegaron a Múnich y vieron la pista real con un peralte de casi 4 metros de altura, se dieron cuenta de que no estaban preparados. El propio Cao Tan contaba, riéndose, que los primeros días simplemente nos caíamos cuesta abajo una y otra vez. Me lo imagino. Y supongo que en ese ambiente de exigencia física tan brutal, la línea entre la actuación y la realidad empezó a difuminarse. Aquí es donde todo se complicó, porque el juego se volvió demasiado real. Completamente. Y esto es algo que hoy sería impensable. Los actores, y sobre todo los especialistas y los extras, se metieron tanto en el juego que empezaron a organizar partidos de verdad entre toma y toma. Vaya. No estaban fingiendo la rivalidad, la estaban viviendo. Jugaban con una agresividad y una competitividad reales. Esa inmersión total es lo que le da a las escenas de juego esa intensidad física tan cruda. Sí, se nota. Cuando ves un golpe sientes el impacto. Cuando ves el agotamiento en sus caras es agotamiento de verdad. Pero claro, esa autenticidad tuvo que tener un precio. Se ha hablado mucho de los accidentes en el rodaje. Hay una leyenda urbana que dice que incluso hubo muertes. La leyenda de las muertes es falsa, hay que desmentirla. Pero eso no significa que no fuera un rodaje peligrosísimo. El precio de ese realismo fue muy alto. Hubo heridos. Heridos muy graves. Un especialista sufrió un accidente tan serio durante los entrenamientos que necesitó 6 meses de recuperación. Otro acabó hospitalizado durante la filmación. Y el propio James Caan terminó con el hombro y varias costillas maltrechas. Estaban llevando sus cuerpos al límite absoluto por la película. Es que te hace ver la película de otra manera. Ya no ves solo a James Caan, el actor. Ves a un tipo que de verdad se está jugando el físico en cada escena. Y me parece muy significativo que la producción reconociera ese riesgo. Sí, y en esto Rollerball fue pionera. Fue una de las primeras grandes producciones de Hollywood en dar créditos individuales en pantalla a todo el equipo de especialistas. Anda. En los años 70 lo normal era un simple stuntman genérico al final. Aquí cada nombre y apellido aparece. Era una forma de decir, sin el coraje y la habilidad de estas personas, esta película no existiría. Un reconocimiento muy necesario. Desde luego. Al sacrificio que estaban haciendo. Si la acción era así de brutal, el contrapunto que crean con la banda sonora es una de las decisiones más extrañas y efectivas de la película. Uf, sí. En un futuro de 2018, uno esperaría música electrónica, sintetizadores, algo que sonara del futuro. Pero lo que escuchamos es... Bach. ¿Por qué esa decisión tan particular? Es una elección magistral del director y del supervisor musical, el grandísimo André Previn. La película abre y cierra con la imponente tocata y fuga en re menor de Bach, interpretada en un órgano. Es verdad. El uso de esta música, tan asociada a lo solemne, a lo religioso, a las catedrales, consigue algo potentísimo. Eleva el rollerball. Ya no es solo un deporte sangriento, se convierte en un ritual, en una ceremonia sagrada para las masas. La alta cultura al servicio de la barbarie. Justo. Ese contraste deliberado entre la belleza de la música y la brutalidad de las imágenes es lo que te incomoda como espectador. O sea que Jewison está usando la música para criticar y contextualizar la violencia. Pero aquí es donde llega la gran ironía. Parece que una parte importante del público no captó la indirecta en absoluto. No la captó en lo más mínimo. Y esto llevó a algo que nadie en el equipo de producción esperaba. A ver. El deporte estaba diseñado con tanto detalle, con la pista del arquitecto olímpico, con las reglas que los propios especialistas improvisaban y pulían entre tomas, que el resultado final era un deporte que parecía perfectamente funcional. Y para muchos, atractivo. Exacto. Espera, ¿me estás diciendo que después de ver
esta película ultraviolenta, la gente llamó al director no para quejarse, sino para montar una liga de verdad? Exactamente eso. Tras el estreno, varios promotores de eventos deportivos contactaron a Norman Jewison. No estaban interesados en los derechos para una secuela. No me digas. Rollerball por todo Estados Unidos. Eso es alucinante. La reacción de Jewison debió de ser... De absoluto horror. Rechazó todas las ofertas, escandalizado. Para él, fue la prueba definitiva de que su mensaje se había perdido por completo. Claro. Había hecho una película para denunciar la fascinación de la sociedad por la violencia y cómo ésta podía ser usada como una herramienta de control. Y la respuesta que recibió fue un público clamando por más sangre, pero esta vez real. Se dio cuenta de que había creado un monstruo que la gente no quería analizar, sino consumir. Tal cual. Es una paradoja tremenda. Y mientras esa violencia explícita es la cara visible del control en la película, hay una forma de opresión mucho más sutil que se explora en una subtrama que, vista hoy, da escalofríos. Me refiero a la pérdida del conocimiento. Sí, la subtrama de la supercomputadora Zero. En este futuro todos los libros del mundo han sido digitalizados. Pero el truco es que no solo los han digitalizado, sino que las corporaciones los han resumido, editado y centralizado. Todo el saber de la humanidad está en una única base de datos en Ginebra. Y cuando Jonathan, en su rebelión silenciosa, intenta investigar cómo funcionan las corporaciones, qué decisiones toman, la computadora se bloquea. Se bloquea. Y es entonces cuando el bibliotecario, interpretado por el extraordinario Ralph Richardson, le suelta una de las frases más inquietantes de la película. ¿Qué le dice? Se lo dice con una naturalidad pasmosa, casi con resignación. Le cuenta que la computadora ha extraviado todo el siglo XIII. ¿Cómo? ¿Extraviado? Sí. No es un fallo técnico, es una metáfora demoledora. Demuestra la fragilidad de un mundo donde la historia, el conocimiento, la verdad, no son bienes comunes, sino activos corporativos que se pueden editar, reordenar o simplemente extraviar a conveniencia. Es un aviso sobre el control de la información que hoy resuena de una forma muy potente. Muchísimo. Y esa desconexión de la élite con la historia y con el mundo real se ve de una forma aún más gráfica en una escena que no tiene nada que ver con el rollerball, pero que quizá define mejor que ninguna otra el alma de esa sociedad. ¿La fiesta en la que queman árboles? Esa misma. Es una escena corta pero brutal. Vemos a toda la élite corporativa, elegantemente vestida, en una fiesta. Por puro aburrimiento y ostentación, uno de ellos saca un arma de energía, una especie de pistola de rayos. Y empieza a incinerar árboles centenarios. Y los demás ríen y beben champán mientras las llamas consumen los troncos. No hay un motivo, no hay ira. Es puro nihilismo. Es la imagen perfecta de la desensibilización total. Para ellos, la naturaleza, la historia que representan esos árboles, no tiene ningún valor intrínseco. Es solo un objeto más, algo desechable para su entretenimiento de un minuto. Es la metáfora definitiva de una sociedad que ha perdido por completo el norte. Pero aquí la película da un giro que trasciende la pantalla y llega a la vida real de una forma tan rara que parece ficción. Hablemos del remake de 2002. Ah, el remake. Un desastre por donde se lo mire. Fue un fracaso, ¿no? Estrepitoso, de crítica y público. Y la razón es sencilla. Eliminó por completo toda la crítica social, toda la reflexión filosófica del original, y lo convirtió en un espectáculo de acción superficial, al estilo de los X Games, con una estética de videoclip de nu metal. Traicionó la idea original. Cada una de las ideas de la película de Jewison. Pero la historia no acaba con una mala película. Se vuelve mucho más extraña, porque su director, que no era un novato, era John McTiernan. El mismo de Jungla de Cristal y Depredador. Exacto. Acabó en la cárcel. Y este es el giro argumental más loco de todos. McTiernan fue sentenciado a prisión, y el caso estaba directamente relacionado con la producción de Rollerball. ¿Qué pasó? Pues resulta que había contratado a un detective privado, Anthony Pelicano, para que pinchara ilegalmente el teléfono de uno de los productores de la película, Charles Roven, con el que tenía disputas. ¡Madre mía! Cuando el FBI empezó a investigar a Pelicano por otros asuntos, interrogó a McTiernan, y él mintió a los agentes federales. ¿Mentir al FBI? Mala idea. Pésima idea. Fue condenado por perjurio. Así que, irónicamente, una película que muchísima gente considera criminalmente mala, acabó de forma literal llevando a su director a cumplir una condena de cárcel. Es una de esas historias de Hollywood que son más raras que cualquier guión. Desde luego. Increíble.
Pero volvamos a la película original, porque tenemos que cerrar el círculo y llegar a la curiosidad final, la que lo cambia todo. El verdadero propósito del rollerball. Y no es una teoría, se dice explícitamente en la película. Te lo dice en la cara el villano de la función, el señor Bartholomew, el presidente de la Corporación de Energía. En una escena tensa y silenciosa en su despacho, le suelta a Jonathan la frase clave de toda la película. ¿Cuál es? El juego fue creado para demostrar la futilidad del esfuerzo individual. ¡Boom! Ahí está todo. El objetivo del rollerball nunca fue crear héroes, nunca fue celebrar el talento o la superación. Todo lo contrario. Era una lección televisada repetida semana tras semana, para recordarle a la población que el individuo no importa, que la corporación, el sistema, el colectivo es siempre más grande, más fuerte y más importante que cualquier persona. Y el problema de Jonathan A. es que en su inmensa popularidad, su estatus de superviviente rompe esa premisa. Exacto. Se convierte en un símbolo de que un individuo sí puede marcar la diferencia. Y eso es inaceptable para el sistema. Por eso se desesperan. Primero le ofrecen una jubilación dorada. Como se niega, empiezan a manipular el juego, eliminando las penalizaciones, reduciendo el tiempo, para hacerlo cada vez más sangriento. Ya no quieren que se retire, quieren que muera en la pista como lección definitiva. Lo que nos lleva a esa escena final, que es una obra maestra de la tensión. Después de una masacre, con la pista llena de cuerpos, Jonathan sobrevive. Queda él, de pie, frente al último oponente. La multitud espera el golpe de gracia, el clímax violento. Pero él no se lo da. En lugar de rematar a su rival, en lugar de ceder a la barbarie, simplemente coge el balón de acero y anota el punto final. En silencio. Y lo que pasa entonces es sobrecogedor. El público, que momentos antes aullaba, se queda en un silencio casi absoluto. Un silencio atronador. Y de ese silencio empieza a surgir un cántico, primero bajo, luego más y más fuerte. Jonathan, Jonathan, Jonathan. No es una revolución, no cogen las armas. Es algo mucho más profundo. Es el despertar de una conciencia. Es la victoria del espíritu humano. Un solo hombre, negándose a ser borrado, ha derrotado la lógica de todo el sistema, con el simple acto de sobrevivir y mantener su humanidad. Así que, volviendo al principio, efectivamente, el objetivo del rollerball no era ganar, era demostrar que el individuo es insignificante. Lo que las corporaciones nunca previeron es que, a veces, la simple negativa de una sola persona a desaparecer puede romper el juego por completo. Rollerball sigue siendo una advertencia fascinante sobre el control corporativo, el culto a la violencia y el poder del individuo. ¿Qué otra película de acción creen que esconde una crítica social tan potente bajo la superficie? Nos encantaría leer sus ideas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Recuerden que tenemos contenido adicional y otras ventajas para quienes quieran seguir explorando el cine desde otra perspectiva.